profundo de quienes amamos la vida y, bueno, rechazamos estos hechos que demuestran lo peor que tenemos como seres humanos. Somos los únicos que depredamos sin tener ninguna razón. Estamos en línea para hablar de lo que ha sido este conflicto israelí-palestino y queremos saber, sin duda, cuáles son los efectos, porque esto es lo que estamos comenzando, estamos viendo la partida, como en todas las cosas. Sabemos cómo comienza, pero cómo termina es lo que queremos dilucidar. Estamos con Cristian Garay, él es decano, docente de la Universidad de Santiago, experto en defensa y seguridad. Le quiero agradecer la gentileza, gusto en saludarlo, profesor. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, lo número uno, muchísimas gracias. Siempre un saludo a la novena y a su universidad, por cierto. Muchas gracias. Bueno, de tarde en tarde y en los episodios históricos nos encontramos con estas tragedias. ¿Cómo se evalúa hasta el momento? Porque en este momento uno prende la televisión nacional o internacional y va sumando muertos y heridos en una situación que es entendible. En tan pocas horas se ha generado esta mortandad. Bien, lo número uno es que nos encontramos no ante una escalada de terrorismo, sino que ante una acción de guerra asimétrica, con unas características que ya se han visto en Siria, que ya se han visto en otros lugares, el uso de vehículos no, digamos, tripulados, incluso de armas que uno diría que son más relativas a películas de ciencia ficción. Y esto es una cuestión grave porque jamás no había estado teniendo una señal especialmente agresiva en este último tiempo, y eso había llevado a que las relaciones de Israel con la Franja de Gaza tenían que ver mucho más con, por ejemplo, los, digamos, trabajadores que iban desde la zona de Gaza hacia Israel a laborar, que otra cosa. No existía la noción de una amenaza de esta magnitud. Y lo cierto es que, sin ninguna duda, el asalto que hubo es una muestra que va a minar de aquí en adelante la confianza de la autodefensa de Israel. No solo es un fracaso militar, es un fracaso de inteligencia, es un fracaso de las medidas que se tomaron y la subestimación de la capacidad militar, digamos, que Jamás no hace algo muy distinto a lo que hizo el ejército islámico, digamos, en Siria, ¿cierto? Y asalta simplemente la línea, digamos, que de seguridad. En ese punto, Israel no estaba ni siquiera informado, y luego la intromisión de estos combatientes es un elemento completamente nuevo que va a planear encima de una crisis al interior de Israel, que es muy grande. La crisis respecto de las conductas de Netanyahu para el reforzamiento de su poder. Hago un símil respecto de este otro conflicto, Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, en donde en un instante llegó a generar Ucrania un ataque en la plena Plaza Roja, con sorpresa obviamente, para un país que tiene una capacidad de defensa tremendamente superior a quien es su adversario bélico.
Aquí ocurre lo mismo. ¿Qué pasa con estas grandes potencias que se estiman en sus defensas está principalmente el poderío que ellos tienen? Sí, lo que sucede es que hay una cosa, nosotros nos encontramos asistiendo al nacimiento de una renovación de la forma de efectuar los conflictos armados, la intromisión de medios robóticos, la introducción de elementos muy relevantes respecto a las capacidades de inteligencia. Todo eso que era mucho menos relevante antes, se suma a la inoperancia de los artefactos clásicos, ¿no? Como un tanque, un crucero. Recordemos el hundimiento del crucero protegido dentro del Mar Negro, algo que no se lo esperó nadie. Hoy día, el arrinconamiento de la flota de Rusia en la zona de Crimea. Yo creo que hoy día hay un enfrentamiento nuevo a donde el uso de la inteligencia artificial, de la ciberguerra misma, influye en un grado muy relevante para que un país o si no, una milicia pueda tener un enfrentamiento prácticamente de igual a igual. Igual en términos de letalidad, no de operaciones, pero sí de la cantidad de muertos. O sea, que entren sin que la inteligencia, sin que la policía de Israel se den cuenta a un concierto y asesinen a la gente, eso es un fallo de la seguridad. Entonces, hoy día, ni en Rusia ni en Israel hay una certeza, que el uso más, si bien al día de hoy se reconoce que el sistema de antimisiles israelí es el mejor que existe hoy día, y de eso no hay ninguna duda, va a atrapar el 90%, no el 100% de los misiles y cohetes. Entonces hoy día nos encontramos con que no hay ningún país que hoy día, frente a esta forma de efectuar un conflicto, pudiera tener hoy día una seguridad, digamos, absoluta. Los israelíes pensaban eso, pero hoy día se han despertado con que es un país que puede ser vulnerado, y esa es la gran modificación. Sí, creo que lo que usted nos plantea, profesor, apunta a una realidad que vive la sociedad mundial. La inteligencia artificial, elementos como drones que son desconocidos en lo que significa la guerra de este tipo, de estas acciones bélicas, han sido determinantes e incluso ellos han mostrado con algunas imágenes del poderío que tienen en este tipo de elementos que evidentemente la ciencia, los investigadores lo crean con un fin muy distinto a que sean ocupados en una acción bélica como la que estamos apreciando. Claro, hoy día se usa la saturación, o sea, usted tiene un tanque que tiene las contramedidas de tipo electrónico, pero al lanzarle un cohete, 2 cohetes, 3 cohetes, 10 cohetes, finalmente se agota la capacidad y entonces el vehículo queda vulnerable. Y eso es lo que está hoy día ocurriendo. Ahora hay una cuestión que no es menor, ¿Ya? Jamás dispone de unos 5.000 cohetes, o ha lanzado hasta este momento 50.000. Si Hezbollah desde el sur del Líbano utiliza los que tiene, se calcula que son 150.000. Y esos son
montos que son imposibles bueno, digamos que defender. Claro, entonces ahí está el origen, ahí está el argumento que hoy amenaza, hoy día ha señalado que se va a bombardear Tel Aviv, que es la ciudad que con mayor fuerza se protege por las características que tiene para Israel, ¿verdad? Claro, o sea, lo que viene ahora es un ataque al estilo israelí para justamente desarticular la capacidad de fuego. Pero la capacidad, digamos que de fuego hoy día no es de artillería, sino que son, digamos que de sistemas de lanzaderas de cohete. Y los tienen en una cantidad tan enorme que es imposible la neutralización del 100%. Y ese 10% que logra superar la mejor defensa antimisiles que existe hoy día, ese 10% destruye edificios, digamos, destruye lo demás. Bueno, una situación que uno va analizando y se va formando opiniones, imágenes y uno dice, claro, los ejércitos y los que están en la lucha están preparados para esto, tienen su instrucción. Pero aquí se dispara y aquí mueren inocentes, jóvenes, niños, mueren personas adultas, se desarman familias. Es trágico lo que se vive, profesor. Sí, lo que ocurre es que desde los tiempos de la Ilíada, la guerra es una peste. La guerra se ceba con las mujeres, con los ancianos, con los niños. La guerra sacrifica generaciones de gente sumamente joven. Lo mismo está ocurriendo hoy día en Ucrania. Y la guerra es la imagen de de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y esto es porque la experiencia de la humanidad es justamente esa misma. O sea, no es un ejercicio geopolítico, digamos, abstracto, sino que tiene que ver con las consecuencias reales. Quizás lo que ha causado mayor escosor hoy día es que jamás se ha cebado sobre un grupo de gente que asistía a un festival como digamos, rock. Gente que no se pudo, digamos, que defender, que fue simplemente agredida, humillada y asesinada. Sin duda. Y además secuestrada, que es una situación... La verdad es que aquí, hasta la guerra se dice que hay algunos protocolos y algunas condiciones, pero uno ve este avasallador conflicto que explota de un instante a otro y uno ve aquí cuáles son los protocolos, cuáles son las condiciones con las cuales se está desarrollando este conflicto bélico. Claro, mire, yo creo que hay una cuestión que tenemos que entender. Este es un conflicto militar, pero no es un conflicto militar más. Tiene un elemento religioso absoluto, maximalista, del cual si Israel se desintegra, digamos, el Estado. Entonces es un tipo de guerra sin humanidad. No hay regla, realmente no hay regla, o sea, y no la ha sabido nunca. Fíjese que los israelíes, cada vez que un miembro de Palestina realiza un ataque dentro de Israel, suelen ir por la casa a donde él residía y la destruyen. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con la mente de Hamás, ¿no? Hamás
quiere la destrucción del Estado de Israel. Y lo importante para ellos son los fines y no los medios. Y los medios son el abuso de los civiles. Sí, escuchaba esta mañana una entrevista que le hacen al padre de una chilena que está secuestrada, y él decía, la verdad es que cuando los estados, cuando los gobiernos no responden a las necesidades de su población, se generan grupos como el Hamas y que no tienen miramiento en cuanto a lo que significa eliminar al que entienden es culpable de ciertas situaciones. Porque yo decía, este padre decía, si es que el Estado, los gobernantes de la Franja de Gaza utilizaran positivamente el territorio que tienen, podrían tener una potencial muy, muy grande. Pero no está esa voluntad. Hay otros intereses, tanto políticos como religiosos, que llevan a estar en esta condición. ¿Qué hay de exacto en eso que se plantea, profesor? Yo personalmente soy escéptico de que la Franja de Gaza tenga grandes posibilidades económicas o de otra forma. Depende de Israel para la electricidad, digamos el agua, el transporte de los alimentos. Pero también es cierto que Gaza fue tomada por el grupo Hamas, que liquidó a las autoridades electas de la Autoridad Nacional de Palestina, que eran del partido Al-Fatah. Entonces, cuando uno dice Hamas representa a la franja, digamos que de Gaza, eso es medio cierto nomás, porque en realidad Hamas eliminó a las autoridades e instaló su forma, digamos, de un gobierno. Ahora, no creo yo que Hamas le interese mucho la forma de vida de los habitantes, digamos que de Gaza. Los entiende simplemente como los insumos para un fin superior, que sería la destrucción de Israel. Y en el caso de que alguien se muere, el camino a su martirio. Hay una narrativa al respecto, que es una narrativa insidiosa, ¿no? Dice, haremos esto una y mil veces porque tenemos la razón. Y eso es lo que, digamos, que distingue esto. O sea, ¿por qué si alguien quisiera decir que esto es algo justificable, tiene que recurrir a un contexto, pero muy tremendo, un contexto teórico, jurídico, que sería como decir que las violaciones a los derechos humanos tienen un contexto también? Sí, y a eso iba precisamente. ¿Qué pasa con los organismos internacionales que son los encargados de velar por nuestros derechos humanos en estas condiciones de los niños, de los ancianos, del ser humano en general? ¿Cuándo ellos deberían comenzar a pronunciarse ya? Porque la verdad es que son algunos saludos a la bandera. Claro, mire, lo primero que habría que dirimir es una cuestión que es muy específica. Si Hamas representa una forma de gobierno o no. Si Hamas no lo representa, no se le pueden imputar crímenes sobre los derechos humanos, porque la definición dice, las violaciones a los derechos humanos la ejecutan los ejecutivos respecto de sus ciudadanos. Pero lo que nos encontramos viendo aquí son, diría yo, crímenes de guerra, crímenes que se tipifican ya no en el derecho clásico, ¿cierto? En el derecho
guerra, sino que en el derecho internacional de los conflictos armados, que también tiene una suerte de jurisdicción respecto de la actuación de grupos o milicias que no representan a un determinado gobierno. Pero yo tengo la impresión de que la situación jurídica, digamos, que de Hamás es un poco, digamos, es una forma, digamos, que de gobierno. Y me parece a mí que un pronunciamiento o una querella de la Corte Penal Internacional sí sería relevante. Desde luego, Israel también puede ser llamado a esto, porque hay un principio que se llama la proporcionalidad de la fuerza, que es cuánto daño letal yo infrinjo a un grupo que no está dotado de la misma capacidad de fuego. Perfecto. Bueno, es entendible, es un conflicto completamente en desarrollo, una situación que hay que ir viendo cómo se va, cómo va avanzando todo esto. Lo que quisiéramos es que alguien llegara y dijera ya, hay que paren las armas y terminen esto, pero de momento se ve muy difícil. Sí, mira, yo quisiera, digamos, que decir algo, ¿ah? Sí. La situación actual sí podría degenerar en la ampliación, o sea, en que se, digamos, interviniera, digamos, Siria y también en cierto modo Irán. Yo creo que el desplazamiento del portaaviones estadounidense no es una disuasión respecto, digamos, que de Hamás, en ningún caso, porque Hamás no tiene flota, sino que es una disuasión respecto de si los iraníes decidieran un empleo de su fuerza aérea. Y entonces, en ese punto, eso lo disuade. Perfecto. Pero dicho esto, es una situación que tiene una suerte de potencial sumamente fuerte para que tengamos repercusiones dentro de Siria y en la zona sur del Líbano. No, por ejemplo, así, digamos, Egipto, que ha tratado dentro de esto de mediar. Muy bien. Bueno, Cristian Garay, experto en defensa y seguridad de la Universidad de Santiago de Chile. Quiero agradecer la gentileza de este contacto. Vamos a seguir molestándolo durante los próximos días porque esperamos de que esto se solucione, pero como se ve, pareciera que vamos a tener para un tiempo más. Y gracias, profesor, gusto en saludarlo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenas Adiós. tardes.